Buenas noches, estimados hermanos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente, esperando que se encuentren muy bien y que hayan pasado un buen fin de semana. En esta tarde es lunes de Pascua y quisiera que reflexionáramos por 10, 15 minutos acerca de este hermoso evento, que ciertamente es una fiesta judía, pero tiene una gran relevancia para nosotros los cristianos. Dice Josué en el Antiguo Testamento, Josué 5:10, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esta celebración que hizo Josué con el pueblo de Israel, justamente después de haber pasado la tierra prometida, después de haber cruzado el río Jordán y haberlos llevado el Señor por todo este cruce del río Jordán hasta llegar a la tierra prometida, ellos prácticamente hacen, hermanos, la primera celebración de la Pascua ya en tierra prometida, y solamente era la tercera celebración del pueblo de Israel después del éxodo de Egipto. Y esto tenía entonces ya prácticamente 39 años que no celebraban la Pascua. Por eso fue una gran celebración, fue una gran fiesta en la que el pueblo judío se regocijó. ¿Por qué? Porque estaban celebrando, amados hermanos, que ya no eran esclavos, porque antes, estando esclavizados en Egipto, ellos no eran dueños de su propia vida, no tenían derecho absolutamente a nada, no podían elegir absolutamente nada de su vida, y pues prácticamente vivían a expensas del pueblo de Egipto. Entonces el Señor los saca del pueblo de Egipto comandados por Moisés, y los lleva por el desierto, y después es Josué el que es encargado de llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Por eso la celebración es una celebración en donde dejan de ser esclavos, en donde ellos son libres para ser un pueblo independiente, y claro, y que por supuesto que toda esta celebración de la Pascua le estaban dando toda la gloria y la honra a Dios, porque es quien les había llevado de la mano, quien los había librado del yugo opresor del pueblo de Egipto, quien les había prometido una tierra nueva para ellos, donde vivir, y la protección del Señor para siempre. Entonces la celebración es muy importante desde el punto de vista de las fiestas judías. Hoy en día, hermanos, yo quisiera reflexionar de cuántos de ustedes, cuántos de nosotros pudiéramos vivir todavía con ciertas cosas que son de las cuales pudiéramos ser esclavos. Quizá en esta tarde hay mucha gente que es esclava de su falta de perdón, es esclava de su odio, y todavía su corazón está muy sin paz en su corazón. Todavía puede haber muchos vicios en la vida de la gente, puede haber vicios como el alcoholismo, la pornografía, la droga y muchas cosas que no nos dejan vivir. Y no solamente quizá cosas como la droga, el alcohol, cosas que matan el cuerpo, sino también cosas que matan el espíritu, como la falta de perdón o como el rencor hacia una persona, como no olvidar el pasado o sentirte culpable por alguna situación que pasó en tu familia y todavía no te perdonas a ti mismo, como quizá algún error que pudiste haber cometido en el pasado y que todavía sigues cargando con este tema hasta el día de hoy, y pues no te deja vivir en paz. Tal vez la falta de perdón hacia tu papá o hacia tu mamá, porque pues tal vez no te criaron bien, no te dieron consejos, no te atendieron, etcétera. Pudo haber infinidad de variables y de cosas que puede pasar en la vida a una persona, y quizá en esta tarde pues podríamos reflexionar acerca de qué somos esclavos todavía cuáles esas cadenas de esclavitud que nos atan para poder ser verdaderamente felices
y sobre todo libres de todas esas ataduras que probablemente pudiéramos tener y que no nos dejan vivir, definitivamente. Y entonces terminamos siendo esclavos de esas situaciones, viviendo en nuestro Egipto, en nuestra esclavitud, y todavía estamos en Egipto y no hemos salido a emprender ese camino hacia la libertad, ese camino hacia nuestra tierra prometida. Y sabemos que para nosotros los cristianos es importantísimo recordar en estos días de Pascua, no como una celebración judía, porque eso es para ellos, pero para nosotros los cristianos sabemos perfectamente bien, amados hermanos, que celebrar que Jesucristo nos hace libres, que Jesucristo nos libertó y nos quitó esas cadenas de esclavitud del pecado, de nuestra vana manera de vivir, nos quitó la esclavitud tal vez de los vicios, del alcohol, de las drogas, nos hizo perdonar, nos limpió nuestros pecados de todo aquello que a nosotros nos hacía un daño terrible en nuestra vida. Y hoy, lunes de Pascua, podemos recordar que el Señor Jesucristo a nosotros nos hizo libres de pecado. Dice la Biblia que el Señor es el Cordero de Dios y que es el Cordero que fue sacrificado. En primera de Pedro 1:18 dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, fíjense bien, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermoso es pensar, hermanos, en esta semana de Pascua, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y no por nuestras fuerzas ni por nuestra inteligencia, sino por el sacrificio del Cordero sin mancha, el Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad y sacarnos de nuestro Egipto del cual vivíamos antes. ¿Qué nos toca? Pues dos cosas. Si en esta tarde todavía estás en tu Egipto y hay muchas cosas que tú no puedes quitarte de tu vida y que te sabes que te están dañando, quizá ese pasado que no has perdonado, que no te has perdonado y que no has perdonado a alguien, quizá ese vicio, quizá ese carácter que no te deja relacionarte con los demás, o quizá esa tristeza o esa amargura por algo que pasó en tu vida en el pasado y todavía te lamentas por qué pasó esto. Todas esas cosas del corazón y de la mente, Cristo las sana, las limpia, dice la Biblia que cuando nuestros pecados son como rojos como el carmesí, Él los vuelve blancos como la blanca lana. Y en esta tarde, si tú estás en esa situación, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de los pecados que tú tienes en tu vida, porque seguramente ha habido muchos errores, así como todos los hemos cometido, muchos errores que hemos cometido en nuestra vida, quizá tú también los tienes, pero el asunto es que todavía no estás arrepentido de ellos. Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, y lo segundo que tienes que hacer es confesarlo a Dios, para que Dios, que es perdonador, que es bueno y que es limpio y que es todo amor, porque Dios a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, puedas acudir a Él para que Él te pueda perdonar, te pueda sanar todas tus dolencias. Entonces, en esta tarde de Pascua, de lunes de Pascua, los cristianos, quienes ya conocimos a Jesucristo y sabemos que Jesucristo nos sacó de nuestro Egipto, podemos recordar celebrando
que esas promesas que Dios nos hizo en la Biblia se cumplieron, que esas promesas que Dios nos hizo en nuestro corazón se cumplieron, que cuando nosotros decidimos con humildad acercarnos a Dios y entregar nuestra vida a Él y decirle, Señor, yo no soy nadie, yo lo único que he hecho es pecar contra ti y entrego mi vida por completo a ti. Y la sangre de Cristo, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me hace una nueva persona y que Jesucristo fue el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios y que tiene poder para sacarme de mi esclavitud, pues hermanos, vamos a celebrar recordando este gran acto de amor de parte de Dios que envió a su Hijo a la cruz para morir con nosotros y luego resucitar al tercer día para darnos la victoria sobre la muerte y sobre la muerte eterna. Así es que nosotros tenemos vida eterna en Cristo y podemos celebrarlo hoy, este día. Yo te invito a que recuerdes cómo Dios te salvó, cómo Dios te hizo nueva persona, en qué momento tú te arrepentiste, cuándo, de cómo era tu Egipto y cómo ahora es tu tierra prometida, cómo era tu Egipto, cómo vivías antes y cómo vives hoy, cómo Dios ha hecho tantas cosas en tu vida que ni te imaginabas que iban a suceder. Y tal vez hoy te han pasado cosas tan hermosas en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Has perdonado, has sacado de tu corazón ese rencor, esa amargura, ese odio. Has dejado el alcohol, has dejado las drogas, has dejado los vicios que destruyen el alma y te acuerdas cómo eras antes en tu Egipto y cómo es ahora tu vida después de haber conocido al Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si algo puede sanar tu vida, algo que quita la mugre de tu corazón, lo sucio de tu alma, es solamente la sangre del Señor. Y si tú no conoces a Cristo, es una gran oportunidad para que esta semana tú te acerques a Él en oración, arrepintiendo de tus pecados, confesándole tu vida y diciéndole, Señor, aquí estoy, tal como estoy, no espero ser bueno. Y te doy un consejo, no esperes ser bueno y perfecto para acercarte a Cristo. Precisamente el Señor dijo, yo he venido por los que están perdidos, yo he venido por los pecadores, no por los que se creen que están bien en todo, sino que el Señor dirige su mirada a aquellos que con un espíritu contrito y humillado dicen, Señor, he aquí, yo soy pecador, quiero que me rescates del hoyo, quiero que me rescates de mi vana manera de vivir y me hagas una persona distinta. Y recordemos algo que dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Así es que no hay bueno, no hay que tus obras, por muy buenas que sean, no te salvan. Tus obras, por muy buenas que hayan sido, no te salvan. Lo que te salva es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Porque si nos salvaran las obras, ¿qué sería vana la muerte de Cristo en la cruz del Calvario si nosotros nos salváramos por nuestras propias obras? Así es que somos salvados, somos libertados en Cristo solamente por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Pascua es para recordar en los cristianos que hemos sido rescatados del hoyo, que hemos sido rescatados de nuestro Egipto y lo celebramos con un gozo de nuestro corazón. Gracias Dios porque hoy nos has hecho libres de nuestro pecado y porque nos has puesto en una tierra, en un lugar mucho mejor del que antes vivíamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y reflexiona todo esto esta semana, que Dios te ha sacado de tu Egipto. Dale gracias, muchas bendiciones y sobre todo sea agradecido con Dios. No nos quejemos de lo que tenemos porque Dios nos los ha dado. Hermano, que Dios te bendiga, te abrazo desde acá, te amo, cuídate mucho, hasta luego.